Gloria a Dios. Nos ha abordado la lluvia, pero eso es bendición. ¿Cuántas personas están deseando, ¿verdad?, esta lluvia? ¿Cuántas fincas? ¿Cuántas personas que tienen sus parcelas están deseando que caiga esta agua? ¿Ven? Hay acueductos que en algunos lugares se han dañado. Por lo menos me decían que en Tumaco tenían varios días sin agua. Entonces, si Dios manda la lluvia, la gente ya no viene porque no quiere, ¿verdad? Porque Dios sí sabe acordarse de su pueblo, de sus hijos, de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor esta noche? Amén. Dígale que tiene a su lado: tú y yo somos la iglesia. Amén. Vamos a compartir un tema, pero bien serio. ¿Ven? Todos los temas son serios, pero entre uno y otro, ¿verdad?, que lo colocan a uno bastante pensado. Vamos a Santiago, en el capítulo 5. Este texto lo leímos ayer en el culto de oración y me dejó pensando. Capítulo 5, el libro de Santiago, versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bendito Padre, Dios eterno, Dios excelso, maravilloso Jesús eres para mí. Más dulce que la miel que emana del panal es tu palabra, Señor. Háblanos una vez más y no nos dejes continuar, Señor, quizás de la misma manera pecaminosa en la que ayer, cuando no te conocíamos, andábamos. Hoy que te conocemos y sabemos qué es lo que va a acontecer, Padre, interrumpe sobre todo lo malo, sobre todo lo vago, sobre todo lo oculto, sobre todo lo que nos aleja de ti. Y ayúdanos con diligencia a atender con mayor rapidez esta salvación tan grande. En esta noche he leído tu palabra que es vida y es espíritu. Tu palabra, Señor, que es, como dijo tu siervo David, lámpara para mis pies y lumbrera a mi camino. Señor, tu palabra que lava, que cambia, que transforma, es el espejo de nuestra alma, es la medicina, Señor, y refrigerio para nuestros huesos, pero también nos instruye, nos prepara y nos capacita. Honranos con tu palabra y que esta palabra haga, Señor, para lo que tú la has enviado esta noche, sanando, transformando, levantando, instruyendo, preparando, de tal manera que por tu palabra sigamos siendo edificados para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como cuatro le dan un aplauso a Dios en esta noche. Un aplauso al Padre, a Dios y al Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Si ustedes hacen un análisis y si escucharon y leyeron conmigo, se dieron cuenta que de manera muy repetitiva, ¿verdad?, se hicieron algunas palabras. En todo el texto que leemos, del verso 7 hasta el 11. Amén. De manera muy común y repetitiva, gloria a Dios, leímos las mismas palabras o frases. ¿Ustedes se imaginan ya de qué vamos a hablar? Según la lectura, porque ahí lo dice, de la paciencia. Y créanlo, que yo estoy aquí predicando, me ha tocado esta noche a mí. Ahora, yo tengo que hacerlo como pastor, como predicador, y cada uno de los que nos encontramos aquí. Pero uno de los temas más difíciles de poder hablar, amén, poder predicar y enseñar es de la paciencia. Porque yo, gloria al Señor, como que por momentos no tuviera. ¿A cuánto le ha pasado igual? Sincerémoslo en esta noche. Levanten la mano los que a veces dicen, ya no tengo paciencia. Esa no, ella es la madre de la paciencia. Inclusive, gloria al Señor, yo a veces me he sentido así, pero desmayado. Les voy a confesar un secreto, pero que no sale de aquí. A mí me dicen rapidín y me gustó el poco. Así. Porque a mí me gustan las cosas rápidas. Pero todo no puede ser rápido en la vida. Muchas veces, para hacer algunas cosas, hay que hacerlas. No, despacio, a la justa medida. Porque muchas veces el hacer las cosas despacio no está bien. Tampoco hacerlas rápido, no, a la justa medida. ¿Sí o no? Es como por decir algo. La hermana Ingrid necesita, pero rápido, una cebolla, porque es que no hay en la nevera. Pero ella, como está cocinando, hombre, Milagro está mirando los muñequitos, cualquiera que sea. Milagro, una favor y venga y me va a comprar 2000 de cebolla. ¿Cómo debería pedir Milagro? A la voz de Ingrid. ¿Sí o no? ¿Sí ven? Entonces, pero ¿qué pasa si ella, la gente dice muy pacientemente no, muy suave o de manera muy lenta hace las cosas? ¿Cómo creen que se sentiría ahí? Automáticamente el llamado ya no va a ser milagro. ¡Milagro! Más fuerte. Así es Dios también. Pero entonces, hermanos, diga conmigo, que Dios nos dé. Diga, que Dios nos dé paciencia para utilizarla a la justa medida. ¿Ven? Porque no pretendemos en esta noche, gloria a Dios, el decirnos, yo sí soy paciente. Hermano, con la boca se dicen muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta noche. Y analicemos un poquito sobre la paciencia y miremos algunos significados. Paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Lo repito y quiero que se lo aprenda. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos así? O tenemos esa capacidad de aguantar. No muy fácil, porque realmente todo tiene un límite. Pero sabe que con la paciencia viene algo también que tiene que manifestarse en nuestra vida, y eso se llama la prueba.
Y la prueba no es del diablo. La tentación es de Satanás. La prueba es de Dios. Porque quien prueba a la iglesia o al cristiano es el Señor. Y muchas veces el Señor nos está probando. No para Él ver, para que nosotros lo conozcamos. Porque Dios no necesita ver nada. Dios lo conoce todo. Vamos, dígale al que tiene a su lado. Dios lo conoce todo. Así que delante de Él estamos desnudos. Estamos descubiertos. Por eso, usted y yo, y le voy a dar este consejo, hermana Rosa, y todos los que estamos aquí, todos, cuando nos presentemos delante de Dios, presentémonos desnudos. O sea, cuando le digo desnudo es transparente, abierto, con un corazón sincero. Porque si algo ama a Dios y premia, es la sinceridad, es la transparencia. A su nombre. ¿Estamos tocando fondo o no estamos tocando fondo? Amén. Para eso es la palabra. Entonces, capacidad de padecer, porque predicar es bonito. Yo le puedo predicar aquí, pero poner en práctica lo que predicamos, ahí está la gloria, o ahí está la victoria. O dice, soportar algo sin alterarse. Aspectos similares o sinónimos: temple, aguante, tolerancia, entereza, estoicismo, perseverancia, conformidad, resignación, serenidad, tranquilidad, cálmese. Hay de los que le dicen a algunas personas, pero cálmese, y ellos, hermanos, son unos alterados. A su nombre. Muchas veces cuando alguien se altera, si es lo que la mayoría de nosotros no cálmese ella, la pregunta es, ¿nosotros nos calmamos también? Pero legalmente debería ser así. A su nombre. ¿Cuántos creen que necesitamos la paciencia? Amén. Segundo, capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Amén. También hay algunas características de una persona paciente. Es persona que tiene la capacidad de controlar sus pensamientos negativos mientras está a la espera o a la, dice, comprensiva, y se toma las cosas con calma. Permite que las cosas se desarrollen en un tiempo prudente sin sentir estrés. ¿Cuánto le han dicho a alguien en alguna ocasión, pero no se estrese? ¿Le han dicho así a usted? ¿Ah? ¿O usted le ha dicho a alguien? Bueno, no me lo diga a mí. Según la Biblia, amén, la paciencia es un derivativo, diga conmigo, la paciencia es un derivativo del fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde encontramos el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5, 22 y 23. Ahí encontramos el fruto del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, ahora sí, vamos a contar. Amor, gozo, que lo diga pues, paz y paciencia, es el cuarto fruto. Está dentro del fruto del Espíritu Santo. Levante su mano esta noche. Y el Espíritu Santo, dame paciencia. Dígale, necesito paciencia. Vaya, porque ahora lo vamos a hacer nuevamente. En el capítulo que leemos del libro de Santiago, del capítulo 5, verso 7, la Biblia dice, por tanto, hermanos, ¿con quién está hablando la palabra? ¿Con la gente de afuera? ¿A quién usted, hermana, le dice hermano? ¿A quién le dice usted hermano?
Cuando saluda a alguien dice Dios le bendiga, ¿para quién le dice? A los de la iglesia. Hermana Elsa, ¿quién le dice usted, hermano? A los de la iglesia. Hermana Rosa, ¿usted a quién le dice, hermano? Es correcto. Entonces, ¿con quién está hablando esta palabra? Con la iglesia. Diga, pues yo pregunto, ¿dónde está la iglesia? Usted dice conmigo. Esta palabra es para mí. Entonces, dice, tener paciencia. Amén. Tener. Entonces, el primer punto que vemos aquí no es que si le parece a usted sí o no. El primer punto que vemos aquí es una orden, es un mandamiento. ¿Quién nos manda a tener paciencia? ¿Quién nos hace un llamado a tener paciencia? Diga conmigo, porque ese está entre los puntos que voy a mirar ahora. Diga, la fuente de la paciencia. Diga conmigo, el que me llama para que tenga paciencia es la fuente. Y la fuente se llama Jesús. A ver, entonces, lo primero que hace aquí la palabra es un llamado. Dice, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Otro tema caliente. Otro tema de fuego del reino. Dice, hasta la venida del Señor. Yo creo que este tema que estoy predicando aquí de la paciencia, hace mucho rato, hace más de 2000 años, se viene predicando. Más de 2000 años. Desde antes de Cristo, se viene predicando. Se viene hablando. A su nombre. ¿Sí o no? Pero llega hasta el día donde se viene predicando, enseñando, dando conferencias del tema escatológico que tiene que ver con la venida del Señor. ¿Cuándo es la venida del Señor? No lo sabemos. ¿Ven? Pero sí sabemos que viene. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 2000 años. En donde muchos, así como yo hoy, gloria a Dios, estamos instando a la iglesia, a la feligresía, para que se tenga paciencia. La pregunta es, ¿cuántos años más se tardará Cristo? ¿Cuántas veces, en medio de un problema, en medio de una adversidad, en medio de un conflicto, lo primero que le decimos al Señor es esto: ¡ay, Señor! Y hacemos la mano así. Y después le ponemos en la cabeza: ¡dame paciencia! Y a esa frase le añadimos otra. Y le decimos: ya no aguanto más. No doy más. Pero ¿hasta dónde aquí la palabra? Amén. Mira, ¿hasta dónde aquí la palabra nos confronta para que nosotros hoy podamos recapacitar? Para que nosotros hoy podamos hacer un alto en el camino. Y entonces tengamos que hacer, como le dije al principio, las cosas no despacio ni rápido, sino a la justa medida. Vamos, todos que creer, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Entonces, es uno de los temas más calientes, más fuertes, más pesados. Y es la venida del Señor. ¿Cuántos quieren que venga Jesús? Voy a preguntar otra vez: ¿cuántos quieren que venga Jesús? Ahora, no diga que usted quiere que venga Jesús si usted está en pecado. Porque si usted está en pecado, usted se va a quedar. Tampoco no tenemos que anhelar, sí tenemos que anhelar la venida del Señor. Sí tenemos que anhelar. Pero procuremos restaurar nuestra vida. Amén. Procuremos restaurar nuestra vida. Para que cuando Cristo venga, cuando sea el arrebatamiento, podamos ir. Porque, mire, escuche bien. El hombre fue creado alma, cuerpo. Diga conmigo: alma, cuerpo y espíritu.
según nuestros hechos, según la vida que llevamos acá en la tierra, amén, hayan sido buenas o hayan sido malas, justas e injustas, amén. Entonces, lo que necesita salvación es el alma. ¿Y sabe la Biblia? Legalmente nos confronta. Gloria a Dios. Por eso hay que leer muy detalladamente la palabra. ¿Con qué nosotros nos salvamos el alma? Realmente, ¿con qué? Es una pregunta y está en la Biblia la respuesta. Santidad y la oración. Bueno, la hermana dice santidad y la oración. Ok. ¿Quién me dice? Obedeciendo a Dios. Oh, wow, obedeciendo a Dios también. Vale esa. Muy buena. ¿Qué más? ¿Con qué sacamos nuestra alma? Con guardar la palabra. Ok, está bien. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, con paciencia. ¿Con paciencia qué? Salvaréis vuestras almas. O sea que para la salvación, la paciencia es un punto. O sea que si no hay paciencia, se corre el riesgo ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De perder la salvación. Vamos, dígale que tiene a su lado paciencia. Vamos, tóquelo así que de paciencia. Hermana Rosa, paciencia. Dígame, pastor, otra paciencia. Dígame a mí. Es correcto. A su nombre. Entonces, si ven que esto no es simplemente salvo, no, soy salvo para Cristo, vivo, soy salvo, me entregué a Cristo y ya no. Si no hay paciencia, no hay salvación. Porque con paciencia ganaréis vuestras almas. Vuestras almas, dice. Y cuando habla del alma, habla de su vida. A su nombre. Y recuerden que la salvación es ¿qué? La salvación es individual. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Entonces, corroborando el texto, y ahora lo leemos para que usted se lo lleve a su casa para allá y diga, hoy aprendí esto. Entonces, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y luego dice, un ejemplo. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Otra confrontación. Aguantando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y tardía. Imagínese usted una persona que tiene un sembrío y no poco, mucho, demasiado, porque vive de eso. Y para que realmente pueda cosechar, necesita de la lluvia. Hermano, no viene la lluvia. No viene la lluvia. No viene la lluvia. ¿Cómo creen ustedes que se empieza a sentir esa persona? Impaciente. Impaciente. Pero resulta que cuando este tipo de personas se adhieren o se meten, voy a decirlo así un poco abierto, a este tipo de negocios, porque estos son negocios, a su nombre, y aquí nos va a hablar esta noche el Señor para que empecemos a cambiar. Cuando este tipo de personas se meten a hacer este tipo de negocio, tienen que primero recibir una cátedra. Tienen que recibir un estudio que posiblemente en el transcurso sea de los 6 meses, sea de un año. Bueno, el tiempo estipulado para que se dé la cosecha, algo va a suceder. Y algo que realmente lo va a confrontar. A su nombre. Entonces, ahí juega un papel muy importante en lo que es la paciencia. Por eso se toma el ejemplo. Eso que estamos leyendo ahí es un ejemplo. Por eso dice, mira, un ejemplo que de la vida real, de la vida cotidiana.
Esa semilla que está eliminando hasta que ella cumpla con su función y luego brote y más adelante el fruto y finalmente es la cosecha. Porque hay algunos que siembran hoy y ya mañana quieren cosechar. Entonces, el ejemplo que se toma ahí es ese, pero para poder enseñar acerca de la paciencia. Entonces, necesitamos la paciencia. Por eso dice, aguantando hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Luego dice, tened también vosotros, o sea, ya toma la palabra del Señor, injerencia sobre nuestras vidas. Dice, tened también vosotros, o sea, conmigo, está hablando la palabra de Dios, paciencia y afirmar vuestros corazones. Ustedes sí se han dado cuenta que cuando se va a levantar un edificio o una casa, se tienen que conseguir unos pilotes, se hacen los huecos para hacer los cimientos, se hacen unas zapatas de diferentes maneras, pero para que el edificio quede bien cimentado hay que empezar aquí, a afirmar el terreno. Muchos de nosotros tenemos que empezar a afirmar nuestra vida. ¿Saben por qué muchas veces hay cristianos que cualquier viento de doctrina lo sacan? Porque le falta afirmarse. Porque no tienen buenos cimientos, porque no tienen buenos fundamentos, porque no tienen palabra. El cimiento, ya conmigo, el cimiento del cristiano es la palabra de Dios. Las raíces del cristiano, amén, deben estar afirmadas en la palabra de Dios. De un cristiano que no echa raíz, de un cristiano que está endeble en el aire, en cualquier viento, lo saca. Por eso usted ve que es similar a las ondas del mar. Hoy sí, y mañana no. ¿Vamos a entender? Entonces, nos recomienda la palabra afirmar nuestra vida. Vamos, dígale que tiene a su lado, afirma tu vida. Porque esto no es de palabras o de simplemente decir, es de hechos. Y para eso necesitamos este ingrediente que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Paciencia. Porque la venida del Señor, entonces, a veces, hermanos, le damos importancia a otras cosas y a lo más importante, que es la venida del Señor, que la salvación de nuestra vida, no. Estamos involucrados, afanosos por un empleo, por otro, aquí y allá. Pero ¿cómo nos afanamos para buscar a Dios? ¿Cómo nos afanamos para orar? ¿Cómo nos afanamos para ayunar? ¿Cómo nos afanamos para leer la palabra? Uy, no he leído la Biblia. ¡Santo! ¡Aló! Uy, no he leído. ¡Santo! Tengo 3 años que no ayuno. ¡Santo! Hay muchos que ni se aprenden las canciones. No escuchan música cristiana, escuchan cualquier canción por ahí. Y cuando uno escucha por ahí, esa es la radio, y usted gozándose, moviendo el piecito. Amén. Y esa es la radio, pero ¿quién es esa radio? Busque una radio, porque hay radio también cristiana, a su nombre, que edifica en su corazón, que nutre en su vida. Y eso lo va a afirmar a usted. Si cuando su esposo, que no es cristiano, le dice, saliste, usted no se sabe. Cuando su esposa, que no es cristiana, le dice, saliste, usted no se sabe. Porque usted está firme en Cristo. Porque más importante que su esposo es el Señor. Más importante que su esposa es el Señor. Más importante que sus hijos es el Señor. Porque su salvación no tiene monetariamente precio. Porque valió la sangre de Cristo. A su nombre. Al nombre de Cristo. Entonces, hermanos, no os quejéis los unos a los otros, para que no seáis condenados. Entonces, dice, tremendo libro. O sea que la queja trae qué. Usted no lo quiere decir, ¿ya? Pero yo lo voy a repetir. Dice, hermano, no os quejéis unos a otros para que no seáis qué. ¿No seáis qué? Condenados. O sea que la queja trae qué. Condenación. Porque con la queja viene la crítica, viene la murmuración, viene la ira y la rabia. Jesús, santo Dios, y que anda quejándose a toda hora.
Decía, creo que era muy arriendo, en uno de sus testimonios, una iglesia que yo le había mostrado el rato, de 2,000 miembros se iban 80. Los 1,920 se quedaban. Nada, esa iglesia. Solo se iban 80. Por eso aquí no se trata de multitud, se trata de calidad, se trata de clase. Porque el Señor se parará. Amén. Él va a hacer una selección. Y para decirle que Él no tiene seleccionado. Porque el Señor ya lo sabe todo. Pero hermano, por eso le digo que Él es la fuente de la paciencia. Esperando que nosotros nos arrepintamos. A su nombre. Muchas quejas. No me ponen a predicar. Mire, hermano, mira lo que estar aquí es bien difícil. Y demanda mucho. ¿Hasta cuándo es que no me ponen, hombre? Hay muchos que quieren llegar a pleno ministerio en la organización donde yo estaba antes. Para llegar al pleno ministerio tenía que pasar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? O sea, 7 años. Estudiar en un instituto, 3, 4 años. Hacer también la universidad. Yo soy licenciado en teología. También egresado del Instituto Bíblico MISPA. Y bueno, me tocó pasar por alguna serie de cursos que tuve que hacer. Pero tuve que esperar. Y algunos que llegan hoy y ya mañana quieren ser pastor. Llegan hoy y mañana quieren ser ministros ordenados. Cuando todo tiene su tiempo, como toque a mi vida, todo tiene su tiempo. Y ahí es donde juega ese punto tan especial y tan sencillo, pero que, hermano, es bien cuestionante, la paciencia. Amén. La paciencia. Todo tiene su tiempo. Entonces, para que no sean condenados, aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, tomad lo mío. Aquí viene otro ejemplo. Tomad la aflicción. Amén. Y la paciencia de los profetas. Cuando los profetas realmente, ellos tuvieron derecho, que ellos se convirtieron, que ellos realmente seguían al Señor, ellos eran golpeados, ellos eran vituperados. Ellos, mire, realmente, esos eran profetas de verdad, profetas que destruían el pecado. Decía, vea, arrepiéntase, usted está haciendo esto y lo otro, usted salga de allá, bájese de allá, deja de hacer esto. Pero ¿sabe por qué hoy Dios no ha levantado profetas de esa manera? Por la ausencia del Espíritu Santo, por la falta de la llenura, por la falta de la presencia del Espíritu Santo, por la falta de santidad, por la falta de obediencia, por la falta de fidelidad, por la falta de temor, por la falta de respeto a Dios. Por eso no teníamos gente así. A su nombre. Porque nos falta realmente ser mejores cristianos, mejores personas que busquemos de verdad al Señor. Amén. Entonces, los profetas ayer tuvieron paciencia. Entonces hay que tomar ese ejemplo. Y a ellos los mataron, a muchos los decapitaron, los golpearon, los estropearon. Nosotros, hermanos, de verdad, vimos un evangelio suave y aún así a veces, no, ¿sabe hasta con quién nos enojamos? Muchas veces con el Señor. Si hasta con nosotros mismos nos enojamos. ¿Cuántas veces usted se enojó con usted mismo? Nunca, diga. Pero ahí le dejo ya esa reflexión para ver qué pasa. A su nombre. Entonces, y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Miren, ¿a los que qué? A los que sufren. Porque el evangelio es sufrido. El evangelio es para valientes, no es para cobardes. Es una vida de lucha, una vida de sacrificio, de esfuerzo. Amén. Entonces, la iglesia tiene que pasar por estas cosas. A su nombre. Así que, pero el Señor dice, vengan a mí los que estén cansados. Vengan a mí los que estén cargados. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Luego dice, habéis oído de la paciencia y nos coloca un hombre, a un mortal, a Job. ¿Qué le pasó a Job? Los hijos todos fueron muertos. La madre, la esposa de Job, decía, todavía alabas, todavía muere. A Job, hermano, le dio una enfermedad. Job
quedó en la ruina, pero Job creía en el Señor. Su confianza estaba en el Señor. Y por eso aquí se coloca como ejemplo. ¿Será que el Señor nos puede presentar delante del diablo como ejemplo de nosotros? Así como lo presentó a Job. ¿Ve? Como le dijo el Señor, ¿ha considerado a mi siervo Job? ¿Ha considerado a mi sierva Rosa? ¿Ha considerado a mi sierva Elsa? ¿Consideras a mi siervo Alito? ¿Ha considerado a mi sierva Mónica que tengo allá en Florida Valle? ¿Ha considerado? Aleluya. A su nombre. Al nombre de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? ¿Cuántos alaban al Señor? Y aquí viene lo más tremendo, lo más confrontante. Dice, y habéis visto. ¿Uno ve con qué? Con los ojos. ¿El fin de quién? Del Señor. ¿Cómo murió el Señor? Literalmente, ¿cómo murió el Señor? Pero antes de que lo crucificaran, ¿cómo lo golpearon? ¿Cómo lo separaron de él? Ese hombre tiene demonios. Si por la mano de Belcebú es que echa fuera demonios. ¿Y qué nos decían de él? Cuando lo miraban con algunas mujeres, ya creían que eran sus amantes. Bueno, ¿qué nos dijeron de Cristo? ¿Qué lo hicieron con él? Y finalmente le pusieron un madero que lo cargó hasta el Gólgota y allá lo crucificaron. Entonces, el Señor tuvo paciencia para salvar a la humanidad. El Señor tuvo paciencia para dejar su trono. Y muchas veces nosotros hermanos, no aguantamos nada. Yo ya les di el significado a ustedes de la palabra paciencia, que es aguantar, que es tener temple. ¿Sí o no? A su nombre. Entonces, si ya nosotros conocemos del fin del Señor, dice que tenemos que ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Muchas veces no aguantamos nada, hermano. Ya, entonces, volvemos atrás, retrocedemos, pero el Señor dice que el que retrocede, el que retrocede no agrada mi alma, dice el Señor. Entonces, lo que la iglesia debe y tiene que tener, repito, lo que la iglesia debe y tiene que tener, ¿por qué? Porque el texto dice tener paciencia, una orden. Lo que la iglesia debe y tiene que tener hasta que venga Cristo es paciencia. Paciencia es lo que verdaderamente nos falta a muchos de nosotros como gente que profesa la fe. Amén. Porque si somos cristianos, la Biblia dice que le habla a los hermanos. Ya miramos el ejemplo del labrador de Job. Miramos que la paciencia es una orden, es un mandamiento. Amén. Para que afirmemos nuestra vida y nuestros corazones. A su nombre. También dice que tengamos paciencia los unos con los otros. A veces en la iglesia hay hermanos que no se soportan, que no pueden ni mirarse, y si lo hacen hipócritamente. ¿Sabe dónde nació la hipocresía? Dice los pastores de Israel. Así dice la palabra. Así dice el libro de Levíticos. A su nombre. Entonces, hermanos, a veces hablamos a la gente no con transparencia, sino con hipocresía. Entonces, en Romanos 15, 5 al 7, dice, pero el Dios de la paciencia, vale, cuidado, para que entendamos que de Él emana la paciencia. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé que vosotros que seáis unánimes, dice, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor. O sea, que una persona que no es paciente, una persona que es hipócrita, una persona falsa, una persona mentirosa, una persona que no tiene paciencia, porque lo que demuestra está en Romanos 15, del 5 al 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros. ¿Aceptaos qué? Unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios, dice. Amén. Muchas veces en la iglesia se ve todavía distinción de raza. Amén. Y se comparte con uno y con otros
porque me entiendo con el de acá porque me compran. No, los unos a los otros. Amén. Por eso me gusta cuando Pablo, aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 6, el versículo 4 dice: antes bien, recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, pongan cuidado que esto es serio, en tribulación, en necesidades y en angustia. Este texto me gusta porque dice en mucha paciencia, o sea que la paciencia va en aumento. Dios mío, la paciencia va en aumento. Amén. Y legalmente la paciencia sí se pierde. Así como la salvación también se puede perder. Pero le tengo noticias buenas esta noche. ¿La quiere o no la quiere? Si alguno quiere paciencia, pídase a Dios. Levante su mano y dígale: Señor, dame paciencia. Dígale: necesito paciencia. Ahora, yo no sé qué tanto necesita usted, pero dígale: Señor, dame paciencia. Dígale: necesito paciencia para amar a mi hermano, para tratar con mi hermano, para perdonar a mi hermano. Vaya, ya vamos a cerrar áreas en las que necesito aplicar la paciencia. Miren que este tema es largo, pero yo le estoy dando ahí por encima por el tiempo. Primero, el hogar y la familia. A veces tenemos paciencia para con los de afuera y no para con nuestros hijos. A veces tenemos paciencia para con las esposas de otros y no para con nuestras esposas. A veces tenemos paciencia, amén, para con los esposos de otros y no para con el esposo que tenemos en la casa. ¿Cree usted que necesitamos la paciencia en el hogar? Levante su mano y diga: Señor, dame paciencia en mi casa, en mi hogar y en mi familia. Dígame paciencia para soportar a mis hijos. Imagínate. Ahora, los hijos deben de pedir paciencia a Dios para soportar a los padres. Porque debe ser en el hogar los unos a los otros. Hay hogares que ya no se soportan. Hay esposas que no soportan a los esposos. Ya no los quieren más. Que por eso a veces se pierde el amor. Y lo que se ve es puro fastidio. Amén. ¿Por qué? Porque hay hijos que son desobedientes. No hay sometimiento. Entonces aquí no se trata de que yo tenga paciencia y usted no. No, todos tenemos que tener paciencia. Para aguantar lo uno al otro. Al tenga paciencia y usted, entonces tengamos todos paciencia. Entonces necesitamos en el hogar, los padres, el esposo, el padre necesita paciencia, la esposa, la madre necesita paciencia, y si hay hijos, los hijos, todos. Aquí no es que hay, usted no tiene paciencia, y usted, porque es recíproco, es como el amor. Usted no puede pedir amor si usted no da amor. Y usted pide amor, entonces pide amor a su nombre. Entonces, ¿en qué área necesitamos aplicar paciencia? No, lo perdí. ¿En qué área necesita aplicar paciencia? En el hogar y la familia. Segunda área, con otras personas de afuera. Con los vecinos. Esta vecina no la soporto, tiene que soportarla. Porque ella no es cristiana. Porque la que conoce la paciencia es usted ya. Ante usted debe de ministrarle paciencia. Por eso que tiene que usted pedirle a Dios. Levante su mano. Diga: Señor, dame paciencia para soportar a mi vecina, a mi vecino, a mi prójimo. Amén. Vaya. Miren la área que yo le he pedido paciencia a Dios. Y el Señor al que le pide le da. Así que después mañana voy a decir que yo no tengo paciencia para con mis carros. Mentira. Es que yo tengo paciencia con mi largo. Sí, tengo paciencia. Ahí que yo tengo paciencia con mi mami. Mentira. Usted es cristiana. Porque la Biblia le habla a los cristianos. Los cristianos tenemos que tener paciencia. A su nombre. Entonces, ¿con quién tengo que tener? Con mi jefe. Ya es con los de mi trabajo. Si tú eres cristiano, tienes que ser ejemplo. Y tenga presente que ellos van a fallar. Que van a cometer. Usted está siendo probado antes y no tentado. Pero bienaventurado el varón que soporte la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios tiene preparada. Entonces, tener paciencia. ¿En qué área vamos? El hogar y con los de afuera. Amén. Amén. Otra área, aquí viene otra área tremenda, con nosotros mismos.
convierte, amén, en un pacificador, porque la paciencia va a venir a la paz. A su nombre. Por eso Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, si ven que tengo que predicar bonito, no es simplemente de hablar y decir yo soy el pastor, soy el profeta, el apóstol, el predicador. No, esto es de poner en práctica la palabra de Dios, porque uno da de lo que uno tiene. Y por eso, en esta noche le estamos pidiendo a la fuente de la paciencia que nos dé. Y Dios está dispuesto a dar la paciencia sin medida. Porque el que pide paciencia da. Entonces, el Señor exige paciencia, Él demanda paciencia, Él está dispuesto a darnos paciencia. ¿Quién lo necesita? ¿Quién necesita paciencia? ¿Quién quiere paciencia? Te dice el Señor, dame paciencia. Por ahí dicen que la paciencia es la madre de la prudencia. Y es verdad. Amén. Dice, con toda humildad y mansedumbre soportándolos. Efesios 4, 2, 3. Con paciencia los unos a los otros con amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Los unos con los otros, o sea, con los de afuera. Pero tiene que ser con uno mismo primero. Amén. En un vínculo de paz. Entonces la paciencia va ligada a la ¿qué? A la paz. ¿Cuándo tenemos que tener paciencia? Cuando enseñamos. Segunda de Timoteo 3:10. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y el último, paciencia. Entonces diga conmigo, la paciencia se sigue. Diga, hay que seguir la paciencia. La paciencia se convierte en un fundamento, en un valor, en un principio. A su nombre. Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. La doctrina es la enseñanza. Y para enseñar hay que aprender. A su nombre. Propósito, conducta, longanimidad, amor y paciencia. Segunda de Timoteo 4. Dice, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te prediquen la palabra. Que distes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Amén. Ahora, el hecho de que yo aquí hable fuerte no quiere decir que no tenga paciencia, no. Porque tampoco le vaya aquí, hermanito, Dios le bendiga, ¿cómo está? Hermanito, ¿cómo le va? Le falta tolerancia a esa persona. Le falta temple. Amén. El predicador tampoco es militar, sino que como cada quien tiene su estilo. Pero, amén, la paciencia se manifiesta, se aplica, se enseña y se sigue. A su nombre. Entonces, ¿por qué? Porque uno no puede enseñar lo que no tiene. Gloria a Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Entonces, ay, y a veces la iglesia no tiene paciencia con otras personas. Hay que ganar las almas de afuera, pero con la paciencia. Hay que tener paciencia, soportar, aguantar. Dice, y apartará de la verdad. Lo importante es que no nos aparte de nosotros. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que ser cristianos firmes, constantes, cristianos que buscamos de Dios, cristianos que oramos, que ayunamos, que leemos la palabra. Amén. A su nombre. Hermano, para finalizar, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Tener temple, aguante, tolerancia, entereza, entusiasmo, perseverancia, conformidad, resignación, serenidad, tranquilidad, calma. Eso es paciencia. Porque con paciencia ganaréis vuestras almas. Amado Padre, Dios Todopoderoso, en esta noche te adoramos, te honramos, te exaltamos. Bendecimos, loamos, engrandecemos tu nombre, que es sobre todo el nombre. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces hemos sido impacientes en las diferentes áreas que tocamos en esta noche. Levante su mano en esta noche y dígale, Señor, dame paciencia para tratar con mi familia, para tratar con los míos. Dame paciencia para tratar con las personas de afuera, con el prójimo, Señor. Dame paciencia para conmigo mismo, Dios. Dame paciencia para poder enseñar, para poder poner por obra y en práctica. Hemos mirado, Señor, cómo tu palabra nos hace un llamado. Es una orden a tener paciencia.
paciencia. El ejemplo de aquel labrador que siembra y que aguarda con paciencia la lluvia tardía y la lluvia pronta. Señor, de los profetas que de años, dispensaciones, décadas tras décadas, vinieron predicando, vinieron hablando. Y todavía no han venido, Señor, esperando que la gente se arrepienta, que aún tu iglesia se prepare, que aún tu iglesia esté lista para poderla llevar a la Jerusalén. Señor, de aquel hombre que lo perdió todo humanamente, materialmente, pero no perdió la fe, a quien Señor también, Padre, se lo coloca como ejemplo de paciencia. Y lo más importante, Señor, usted, que fue golpeado, lacerado, maltratado, escupido, molido, azotado, como dice Isaías 53. Señor, gracias por tener paciencia. Gracias por esperarnos, Señor. Padre, pero tampoco es para que abusemos de la confianza que nos has dado. Por eso nos arrepentimos de todo pecado. Nos arrepentimos de todo lo malo. Nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho que no ha estado bien. Señor, ya que tú has tenido paciencia para con nosotros. Y ayúdanos para que podamos seguir adelante guardando, Señor, este evento tan importante que lo esperamos con ansias, tu venida, pero que necesitamos estar listos, firmes y constantes, creciendo en la obra, sirviendo, Padre, glorificando tu nombre. Cuando tú nos encuentres, nos hagas haciendo así en santidad y obediencia, en fidelidad y en temor, porque es el principio de la sabiduría, cosa que la iglesia perdió, Señor. Volvemos en esta noche a esos tiempos, Señor, en donde de verdad nos acercamos confiados, Señor, y que tu gloria la manifiesta. ¿Por qué vivíamos una vida de rectitud, de santidad y de fidelidad? Padre, bendice a la iglesia. Permite que la iglesia de Florida crezca. Señor, que la iglesia de Florida sea firmada cada día con buenos principios. Y tú añadas, así como en el tiempo de la iglesia primitiva, así sea uno a uno, a los que cada día han de ser salvos, pero que sea gente, Señor, que te sirva, gente que sea fiel, gente que te busque, gente que, Señor, te siga, que deje tu nombre en alto, Padre. Señor, bendigo la iglesia, bendigo la congregación, bendigo sus entradas, bendigo sus salidas, bendigo sus finanzas, bendigo sus cosechas, bendigo sus microempresas, bendigo sus negocios. Padre, en el nombre de Jesús, provee a pareja, supla, Señor, dota de